En esta oportunidad vamos a escuchar pasajes de la intervención del analista Jaimito, quien dio cátedra sobre la realidad del Perú y del mundo. El día de hoy Jaimito ha debatido pues con un idealista fujimorista que trataba de negar la existencia del Estado, pero al final no pudo demostrarlo y al final este idealista tuvo que salir del debate porque no sabía cómo sustentar lo que decía. Vamos a escuchar pasajes de este debate. Perfecto. La tercera forma de explotación es el capitalismo. Ahora bien, ¿existe en el mundo un país capitalista? No. ¿Existe en el mundo un país socialista? No. Entonces, ¿qué existe? Dos clases sociales en lucha de clases. Unos que detentan el globo para su beneficio y la mayoría que lucha por recuperar lo que nos pertenece, que el planeta. Entonces el motor de la historia es la lucha de clases en el Perú, en la China, en la Cochichina, en todo el globo. Y hay dos economías en disputa: la economía colectiva, que las grandes mayorías pugnan, y la economía privada, de un grupo de hombres que lo controla en el planeta. Entonces el motor, y esto es parte de la lucha de clases. Aquí en el Perú, ¿quién es el enemigo principal? Dina. ¿Quién es el enemigo principal? El Congreso es el Estado, el enemigo principal. Si tú cambias a Dina, va a ser igual. Si tú cierras el Congreso, va a ser igual. El problema es cómo cambiamos las estructuras socioeconómicas de este Estado. ¿Cómo? Ese es tu papel, pues acá precisamente. Entonces, amigo, entonces, la única manera de revertir esto es cambiando la Carta Magna. Y ellos no van a querer cambiar la Carta Magna, porque si cambiamos la Carta Magna, estamos hablando del capítulo económico que es la médula central de la Constitución. ¿Cuál? La propiedad privada con la economía colectiva. Eso no lo van a permitir los grupos de poder. Eso no lo van a permitir el Congreso, los ricos y obviamente esta prensa, etc. ¿No? Entonces, ¿qué implica cambiar las estructuras socioeconómicas? Cambiar la Carta Magna. Y cambiar la Carta Magna implica un conflicto social. Porque yo como Romero, como grupo Romero, ya yo no voy a poder agarrar los productos del campesino pobre que ha sembrado, ha cosechado y vender. Yo hago eso porque la Constitución me faculta. Vendo y no le rindo cuenta a nadie. Y yo con el dinero hago lo que me da la gana. Si quiero lo invierto acá o si no, lo financio. Entonces, cambiar la Constitución es la piedra fundamental, angular para la sociedad. De lo contrario, no vamos a sacar nada. Y en ese sentido, yo lo apoyo, por ejemplo, a Puno. Puno, por ejemplo, sin cambiar la Constitución, fíjate, está despojando al Estado. Puno ha dicho, ya no he Estado, porque ustedes, estando acá 201 años, mira lo que han hecho con nuestros recursos. No hay desarrollo para nosotros. Para ustedes ha sido el desarrollo, pero para nosotros no. Así que ahora, déjame el litio, déjame el estaño, el uranio, el agro y esa gran zona comercial donde ingresan de divisas millones de dólares. Entonces Puno ha dado un paso importante, me dejo entender, de que ahora quienes están cuidando el orden ya no es la policía, son las rondas campesinas. ¿Qué te parece? Y las rondas campesinas conocen a su población. Entonces creemos que Puno ha dado un paso importante que de una manera gradual está despejando al Estado. Y el Estado es negativo en el mundo, porque en el mundo cuando surge el Estado surge con la propiedad privada.
en contra de los colectivos o en contra de la sociedad. Entonces, el Estado esclavista, el Estado feudal y ahora el Estado burgués. Frente a eso, hay una propuesta. Porque si yo cuestiono al capitalismo y no tengo una propuesta, mejor para qué voy a cuestionar. El capitalismo me va a aplaudir. Entonces, el capitalismo tiene una economía privada que la está desarrollando, la de Adam Smith, ¿verdad? La riqueza de las naciones. ¿Y nosotros qué planteamos frente a eso? Una economía colectiva. Ya no de Adam Smith, sino de Carlos Marx. 2. El capitalismo tiene una filosofía que es la concepción divina, el idealismo. ¿Nosotros qué tenemos? La concepción materialista. Tenemos ya una propuesta y sociológicamente ellos tienen una clase dominante que detenta los recursos a favor de ellos. ¿Nosotros qué planteamos? La clase dominada, la mayoría, que pugna por no quitar, sino recuperar el planeta, que es de todos. El motor de la historia, la lucha de clases. ¿Quién la va ganando? El socialismo. Esa es la propuesta. Ahora, de repente acá hay compañeros que no están de acuerdo. Porque eso es bueno, ¿no, compañeros? Estamos en una plaza pública. Y de repente hay compañeros que no están de acuerdo y participan. Pero no peleamos. ¿Ya, amigo? De repente han leído... ¿Cómo provocan eso, padre? Entonces, amigo, siempre... Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros en estas reuniones? Hacemos una escuela política, hacemos un esclarecimiento y nos prestamos para que ustedes participen. Esto no lo hace la prensa hablada, esto no lo hace la prensa escrita, ellos no hacen esto porque tienen miedo, tienen temor. Acá no, acá hay compañeros que de repente discrepan con nuestras ideas y participan, pues, compañero. ¿Te, amigo? Sí, ¿alguna pregunta, compañero? A ver, sí, por ratito, conmigo. Sí. Yo respeto mucho su trabajo y le quería hacer una pregunta. ¿Cuál es el carácter de la sociedad peruana? El amigo me hace una pregunta. A ver, el amigo me hace una pregunta. ¿Cuál es el carácter de la sociedad peruana? El carácter de la sociedad peruana sigue siendo semifeudal y semicolonial. Y el carácter del Estado sigue siendo terrateniente y burocrático. ¿Por qué? Porque tiene que sustentarlo. ¿Por qué somos un país semifeudal y semicolonial? Porque no transformamos la materia prima a producto. No le colocamos el valor agregado. Solamente somos exportadores de productos tradicionales y no tradicionales. ¿Me dejo entender, amigo? ¿Y por qué el Estado tiene un carácter terrateniente y burocrático? Porque siguen siendo terratenientes. Ya no están en el campo con el garrote, con sus botas, su uniforme. Se han sacado y se han puesto corbata. Ahí no está Romero, con Alicor, controla el agro. Lo que el campesino produce, ellos... Bien. Bien, bueno. Entonces, amigo, por eso el Perú hasta ahora es impedido por el imperio y es impedido por el Estado a transformar la materia prima a producto. Es decir, ellos solamente quieren que el Perú sea exportador de recursos primarios. ¿Para qué? Para que ellos allá le coloquen el valor agregado, hagan el producto y luego nos lo vendan al precio que ellos quieran. Eso es. Porque si el Perú se industrializa, el Perú se desarrolla, ya no vamos a ser dependientes. Ahí sí podemos hablar de un tratado de libre comercio. ¿Me dejo entender? En estas condiciones no.
¿Ya, compañeros? Bien. De repente otra participación, ¿no, amigo? Tú hablas siempre del Estado, Jaimito. Y el Estado es una ficción de la ley, es un concepto de la ley que ha permitido que haya Estado. Es la organización políticamente jurídica establecida. Es el Estado, amigo. Te estoy diciendo, es una ¿Quién es el organización. autor de lo que tú dices? No, en materia de derecho, ¿Quién se es el estudia. autor? Pues hijo. Estamos hablando de Kelsen, estamos hablando Bien. de Roxin, Bien. estamos hablando. Los dos no. Pero déjame Kelsen y Roxin. déjame preguntarte. ¿Cuál es su cosa? Un ratito. Pregunta. Déjame preguntarte. ¿Me entiendes? El Estado es una ficción de la ley. O sea, ¿por qué? Porque cuando tú hablas de que cambiar las estructuras del Estado está bien. Sí, pero... Escúchame, al final, sea de derecha o de izquierda, siempre va a ser un grupo que gobierne. Y ese grupo es el que atenta el poder, y ese grupo es el que se levanta como una nueva clase, ¿Cómo se instauró? burguesa, ¿Cómo se instauró? o lo que tú quieras. No, te estoy preguntando cómo se instauró. No te entiendo. Dígame. No te entiendo. ¿Sabe qué? Responde lo que te estoy diciendo. ¿Me entiendes? Estoy preguntando para yo... Es que yo te estoy preguntando. No. Yo te estoy preguntando, yo te estoy diciendo que el Estado es una ficción de la ley. Tú dime sí, no, ¿por qué? Tú dime sí o no, ¿por qué? Total, o sea, tú acomodas como te conviene a la pregunta. Déjame hablar. Tampoco es así. No, tampoco. A ver, que me responda él. Yo le estoy preguntando que la ley permita, porque la ley permite que haya este tipo de organización. ¿Me entiendes? La ley ¿Sabe permite. que es una ficción? Acá muchos lo saben. Muchos lo saben. El amigo no sabe lo que dice. Cuando uno habla un término, cuando uno habla un término, amigo, tiene que demostrar. Porque acá hay gente más leída que yo. Yo no puedo emplear un término sin saber. ¿Qué cosa es ficción? Algo que no existe. Eso es ficción, amigo. Pero el Estado existe, pues. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Somos un grupo de personas que gobiernan. La ley ha permitido que como teoría. Como teoría. A ver, amigo, mira, así no nos vamos a entender. Entonces, primero que pone... Escúchame, si no le responde, usted tiene las cámaras también para que pueda Él me exponer. dijo un autor, yo le dije Ya, Hans listo. Kelsen, Ya, teoría listo. del derecho, ¿Puede teoría escuchar del ahora al Estado. señor? Ahora que Pero responda. sí, ya, Pero sin interrumpir. Pero me descalifica, no sabe, dice. En lugar de explicar. Pero no sabe. Ya, de falacia, pues. Pero ya, a ver, vamos a ver. Habla, porque es Pero ficción. escucha, pero no interrumpe. Ya, adelante, por favor. El Estado no es una ficción. El autor que ha dado él son autores idealistas, por eso que hablan de ficción. Pues yo pregunto, el Estado no es una ficción. El Estado se instauró con una clase dominante en el mundo, basado en la propiedad privada. ¿Quiénes eran? Los esclavistas. ¿Quién lo dice? Carlos Marx, en el Materialismo Histórico y Dialéctico, 1844. ¿Te das cuenta? No es una ficción. Es producto de la división de la sociedad en clases sociales que para reprimir a la mayoría instauraron la propiedad privada, el Estado esclavista, luego el Estado feudalista y ahora el Estado burgués, el capitalismo. Eso es. Entonces, yo pregunto, ¿quién puede refutar a Carlos Marx y Federico Engels sobre el Estado? ¿Quién puede refutar a Lenin, que habla sobre el Estado? Y Lenin dice bien claro que el problema no es de elecciones, el problema no es de alcaldías, el problema es estructural, cambiar este Estado por otro, lo dice Lenin. Un Estado basado en lo privado por otro Estado como un medio, basado en lo colectivo. Y eso está vigente a la orden del mundo entero. Entonces, en ese sentido, yo te doy autores y fechas. Ahora, ¿qué autor puede refutar a Carlos Marx, Federico Engels y Lenin? ¿Qué autor? Nadie. ¿Quién? Nadie pues en el mundo, no puede. ¿Te das cuenta, amigo?
Es una postura Entonces, que él tiene. No ha respondido a la ficción. Entonces, compañero. No sabes, es una postura que él tiene. Explica con la ficción, ¿qué es ficción? Tú está equivocado. De la teoría del Estado de Hans Kelsen, totalmente equivocado. ¿Entiendes? Porque tú hablas de lo colectivo. En lo colectivo, lo que es de todo, al final no es de nadie. No es de nadie, porque son concepciones abstractas, ideológicas. Y esa es la ideología, nada más que eso. Entonces, desde tu postura normal, tienes tus seguidores y te creen y lo aceptan, ¿me entiendes? Nada, ¿no? Pero desde el derecho se estudia que el Estado, desde el derecho se estudia que el Estado es una ficción de la ley, es una concepción que la ley ha permitido que exista. ¿Quién puede refutar a Marx? Yo estoy repitiendo lo que dice Marx, Lenin y Stalin. ¿Quién puede refutar? Hans Kelsen, el A ver, amigo. ¿qué dice? ¿Cómo lo ¿Qué te contradice a Lenin? ¿Qué te he dicho? ¿Qué te he dicho? Que el Estado no existe, es una ficción de la ley. Oye, burra, no, responda, pues, ficción. Si el Estado, Porque es un concepto. si el Estado, Es un concepto. si el Estado va a ser un concepto, si existe ahí, ¿Dónde está el Estado? Es un grupo de personas que gobiernan. Señor. Son instituciones. A ver, amigo, si vamos a entendernos. el término Estado es producto de la ciencia, ¿verdad? Lo que nosotros estamos haciendo acá es hablar de los hombres que han aportado a las ciencias naturales y a las ciencias sociales. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces yo pregunto, los autores que han nombrado el joven, ¿cómo niegan al materialismo histórico? ¿Cómo lo niegan? Porque es el materialismo histórico el que habla del Estado primitivo, o perdón, del Estado esclavista, del Estado feudal y el Estado burgués. Es el materialismo histórico. Entonces yo le pregunto, ¿cómo esos autores que él tiene niegan el materialismo histórico y dialéctico? ¿Cómo? A ver, No, confunde las cosas. Pero están conversando y está dando la espalda. no, a ver, amigo. Le he hecho una pregunta. A ver, le hice una pregunta. ¿Puede responder? Respondan, a ver, maestro. No sé qué que él estaba hablando de lo que siempre habla. A ver. Él habla de una sociedad positiva. Ya, amigo, ya yo creo que... A ver, tranquilízase. A ver, amigo. Ya. A ver, Esos son los fumapeos de Keiko. Para que la gente se ya, amigo. Amigo. Escuchemos, tranquilo. para que la gente se dé cuenta cómo actúa la derecha. Ese es el fujimorismo. No tienen nada acá. Se ríen, no tienen fundamento para rebatir. Oiga, amigos, por eso yo vuelvo a repetir. En el mundo nadie puede refutar el socialismo. No puede. Podrás, amigo, insultar, agredir, lo que sea, pero no puede refutar. No, y aparte no saber respetar. Ni su modelo económico, ni filosófico, ni social. Marx habla del materialismo histórico y dialéctico, 1844. ¿Quién puede refutar eso? ¿Qué autor puede refutar eso? No hay. Por eso es que ellos reprimen, porque no tienen nada. Entonces, compañero, nosotros acá no estamos reprimiendo a nadie. Yo estoy dándote a conocer lo poco que he leído en mi carrera política. ¿Y eso es malo? No es malo.
De repente tú has leído más que yo y me refutas. Y entramos a un debate. Eso es lo que queremos acá. Acá no se margina ninguna ideología. Acá el que se margina es al que viene a fastidiar, a molestar. Y este joven está fastidiando y está molestando. No aporta porque no ha dicho nada. ¿Me da cuenta, amigo? Bien, caballero. ¿Alguna pregunta acá? Sí. Profesor, el capitalismo, ¿cuál es su juego que al pobre le manipula que ponga banderas, que se ponga la escarapela para estas fiestas patrias? Mira, amigo, en primer lugar, el capitalismo mira, el capitalismo tiene un orden. Vamos a conversar más allá. Déjanos escuchar, respeta porque estás hablando mucho. Para que exista el capitalismo tuvo que existir feudalismo. Para que exista feudalismo tuvo que existir esclavismo. Y para que exista esclavismo tuvo que existir una sociedad colectiva, que fue la primera sociedad que duró 100.000 años, donde el hombre no explotaba al hombre, sino a la naturaleza. Esa fue la primera sociedad. Después se fracturó y ya lo dije. Entonces, hoy en día, ¿qué estamos viviendo? El sistema capitalista, como afirmación y como negación del socialismo. Y no hay en el mundo un solo país que sea capitalista. Y tampoco hay un solo país que sea socialista. Entonces, ¿qué hay? Dos clases sociales en cada país y en el mundo. Una clase minoritaria capitalista que detenta los recursos al servicio de ellos y en contra de la mayoría. Y la mayoría que lucha por recuperar lo que siempre nos perteneció, ¿cuál? El planeta, la riqueza que es de todos. Eso es el motor de la historia, la lucha de clase. ¿Ya, compañero? Bien, ¿alguna otra pregunta, no? Sí, ¿alguna otra participación? ¿Ninguna? Lo digo para no cansarlo, compañero. De repente no estás de acuerdo con mis ideas, eso es bueno, y amigo, eso es bueno. Pero no insultar, ni tampoco molestar. Amigo, de repente ha leído más, aportas, ¿ya, compañero? Acá nadie se va a molestar. Acá bienvenido todas las ideologías. Acá, ¿ya, compañero? Bien. Bien, compañero. Prosigo entonces, si no hay alguna pregunta. Sí. ¿Alguna pregunta por la red? Bien. Entonces, hoy en día, producto de ese sistema capitalista, estamos acá. Y estamos peleando contra quién? Contra este Estado. No contra Dina, no contra el Congreso, contra este Estado. Y el Estado en el Perú siempre existió. Nunca. El Estado se instauró con una clase dominante, San Martín, que emancipó a quién. ¿A quién le dio la libertad San Martín? ¿A los pobres o a los ricos? A los ricos. Una causa social de criollos que se dividió el Perú. Y cuando peleaba contra el virreinato, vino San Martín y a ellos los emancipó. Y ellos han venido gobernando. ¿Quiénes son? Los grupos de poder. Ahí no están. El grupo Romero, el grupo Buenaventura, el grupo Vice, el grupo Vientos. Es lo que gobierna. Los presidentes son cochimanes nada más. Y el que no está de acuerdo lo saca. Entonces, compañero, ¿cuántos años tenemos con este Estado? 200 años. Y los pueblos no se han desarrollado. Ni una región con este capitalismo que dice que es bueno, no se ha desarrollado. ¿Y por qué? Porque en la práctica está demostrado que este capitalismo es malo, porque solamente se han desarrollado élites. Entonces, ¿qué hace el pueblo ahora? Quiere sus recursos, que siempre le pretende son. Y es el pueblo el que lo va a administrar. Y yo pregunto, ¿es difícil administrar un recurso? ¿Ah? ¿Es difícil? Eso es lo que te dicen ellos. ¿Es difícil vender? ¿Quién labra la tierra? ¿Quién siembra? ¿Quién cosecha? ¿Quién? ¿El científico? ¿Quién? ¿El ingeniero? ¿Quién?
El campesino pobre es el que labra la tierra, siembra y cosecha. ¿Qué le falta al campesino pobre? Vender, exportar. Y ellos dicen, no, déjame el producto ahí, yo soy el que exporto. ¿Y por qué? Porque tengo una ley de leyes, tengo la Carta Magna, y la Carta Magna dice que yo soy el que vendo, tú no. Yo soy el que manejo el PBI, el Producto Bruto Interno. Yo manejo el BCR. Y eso está alineado ¿a quién? Al Fondo Monetario Internacional. ¿Qué te parece, amigo? Todo un argumento hecho para que el pobre no surja y el rico siga siendo rico sin trabajar. Para eso estamos acá, compañeros, para educar. Entonces hoy día, ¿qué están haciendo los pueblos del mundo? No solamente el Perú, todos los pueblos del mundo. Mira Europa, España, Francia, Alemania, están tomando sus recursos porque el capitalismo se viene a la debacle. ¿Por qué? Porque su propiedad privada ya no va más. Norteamérica en crisis, Alemania en crisis. Mira Europa, han recortado la energía, solamente tienen mediodía. ¿Por qué? Por una cuestión política de negarle el sustento que sea proveedor Rusia. Fíjate, y ahí está el pueblo agazapado porque no hay calefacción, no hay aire acondicionado. Por eso Norteamérica colapsa. Hoy en día la deuda externa de Norteamérica es de 31 billones de dólares. Impagable. ¿Y qué ha hecho John Boehner? John Boehner ha tenido que grabarle la reforma tributaria a los archimillonarios en Norteamérica, y lo que ha recaudado le está dando bonos al pueblo norteamericano para que no proteste, para que no insurja. ¿Qué te parece? ¿Eso es un país desarrollado? No lo es, pues, compañero. Entonces, en ese sentido, nosotros decimos que son las grandes mayorías las que tienen no quitar, sino tomar lo que le pertenece, que el globo. El planeta siempre fue de todos, nunca fue de un grupo de personas. Por esas razones estamos acá.